Hola a todos, gracias por acompañarme en este video. El día de hoy les voy a platicar del misterio de Perkin Warbeck, que es un personaje bien complejo y hablar de él es difícil porque es hablar de todo un misterio en la historia de Inglaterra. De forma muy general podríamos decir que Perkin Warbeck fue un impostor que pretendió robarle el trono de Inglaterra al rey Enrique VII, el primero de los Tudor, pero la verdad es mucho más profunda y compleja, así que vamos a tener que volver al origen de este personaje. Todo comienza en el año 1483, cuando víctima de una enfermedad muere el rey de Inglaterra, Eduardo IV de la Casa de York. Eduardo estaba casado con su reina consorte Isabel Woodville, junto a quien tuvo varias hijas y dos niños, Eduardo y Ricardo de York. Estos dos niños eran los siguientes en la línea de sucesión y el mayor Eduardo fue considerado a la muerte de su padre como el siguiente rey, así que comenzaron a llamarlo Eduardo V. Hasta aquí todo iba normal, sin embargo había un problema y es que Eduardo V tenía 12 años, así que no podía reinar solo. Su difunto padre antes de morir, previendo cualquier situación, eligió a su único hermano, el tío de los muchachos, Ricardo, duque de Gloucester, como el Lord Protector del nuevo rey. Es decir, que Ricardo iba a gobernar en nombre de su sobrino mientras que él alcanzaba una edad más adulta. No se esperaba que hubiera ningún tipo de conflicto porque Ricardo, duque de Gloucester, hasta ese momento había sido un hermano leal, había sido un buen gobernador del norte de Inglaterra, tenía una edad suficiente y tenía la autoridad necesaria para poder controlar la situación. Sin embargo, surgieron problemas porque se comenzaron a dividir las cosas en dos bandos. Por una parte estaba Ricardo y sus partidarios, quienes consideraban que sí, él debía tomar el control del reino, pero del otro lado estaba la familia materna del niño, incluida su madre Isabel Woodville, quienes querían controlar el gobierno. Aquí hay que decir que efectivamente Eduardo IV como rey muerto ya no podía dar órdenes, o sea que no había una obligación de respetar su última voluntad. Aunque de forma general y en la práctica sí se esperaba que se mantuviera esta decisión y el apoyo general estaba con Ricardo, a quien sí consideraban como la mejor opción. Sin embargo, esto no impidió que surgieran todo tipo de conspiraciones y rebeliones. Ricardo de Gloucester en ese momento toma medidas drásticas para mantener su posición y su autoridad, elimina las conspiraciones y ejecuta a los traidores, algunos de los cuales formaban parte de la familia de la ex reina Isabel Woodville. En respuesta, Isabel Woodville toma a sus hijas y se traslada a un santuario. Un santuario era un lugar especial de donde nadie te podía sacar, aunque no era un lugar lujoso ni grande, más bien eran pequeños lugares religiosos. Esta decisión es tomada por Isabel Woodville, no sabemos si lo hace porque de verdad ella es culpable de las conspiraciones y tiene miedo, o simplemente para protegerse de lo que le pudiera hacer su cuñado. No está muy claro y la opinión de hecho estuvo dividida. A partir de entonces, Ricardo toma bajo su custodia a su sobrino, al niño rey Eduardo V. Lo traslada a la Torre de Londres, lo cual no es nada malo porque Eduardo V apenas iba a ser coronado, se estaba preparando todo y antes de que un rey fuera coronado era una tradición que se fuera a la torre porque ahí había unos departamentos especiales donde se les preparaba para la ceremonia y demás, así que hasta aquí todo iba relativamente bien. Sin embargo, un mes después, el 16 de junio del mismo año, se le unió su hermano menor de 9 años, Ricardo, duque de York. Él hasta entonces había estado junto a su madre en el santuario, pero Ricardo, duque de Gloucester, lo había sacado de ahí y se lo había llevado también a la Torre de Londres. Ya en ese punto, Ricardo, duque de Gloucester, era el indiscutible Lord Protector, él tenía la autoridad y según lo que se dice, él toma la decisión de llevar a este otro sobrino a la torre porque Isabel Woodville estaba intentando armar una nueva rebelión y para ello iba a utilizar a este niño. A partir de ahí las cosas se vuelven complicadas porque la coronación de Eduardo V se aplaza y se aplaza hasta que el 22 de junio se da un sermón al público en general. Este sermón lo que informa es que Ricardo, duque de Gloucester, es el único heredero legítimo de la casa de York, es decir, que él es el heredero al trono, debido a que se descubrió por un obispo que el rey Eduardo IV y la reina Isabel Woodville no estaban legalmente casados. Según el obispo, Eduardo IV ya tenía un precontrato o ya había un compromiso establecido
con una mujer llamada Lady Eleanor Butler. Todo esto pasó mucho antes de que Eduardo IV conociera a Isabel Goodwill y se casara con ella. Cabe decir que en esa época, chicas, tener un precontrato o un compromiso era equivalente a un matrimonio. Por lo tanto, Eduardo IV al casarse con Isabel Goodwill era bígamo y este matrimonio no era legal. Por lo tanto, los hijos que nacieron de este matrimonio eran ilegítimos o bastardos y no había manera de que heredaran la corona. Si esto fue verdad, efectivamente Ricardo era el único heredero o era el legítimo heredero por la casa de York. Es importante decir que no tenemos hoy en día evidencia de que existiera este precontrato, tampoco tenemos evidencia de lo contrario, pero en ese momento parece ser que las pruebas que se presentaron fueron suficientes porque de inmediato los 3 estados de Inglaterra, es decir, los lores, van con Ricardo y le ofrecen la corona y le piden que sea el rey. Él acepta y es coronado rey como Ricardo III. A partir de ese momento él es coronado en julio. Sus sobrinos, Eduardo y el pequeño Ricardo, es decir, los príncipes que estaban en la torre, son trasladados a unos departamentos interiores porque ya no les corresponde estar en los departamentos de príncipes. Hasta ese momento a ellos se les veía caminar por la torre o salir incluso, con guardias, pero sí se les veía frecuentemente. A partir del verano del año 1483, seguimos en ese mismo año, se comienza a ver a los chicos con muy poca frecuencia hasta que llega un punto en el que nadie los ve más, nadie da ninguna declaración, nadie pregunta nada. Esto se vuelve un tema muy incómodo del que por alguna razón nadie habla ni pregunta. Lo que es todavía más raro es que el rey Ricardo III comienza a emitir órdenes secretas como los niños deberían estar juntos en un solo desayuno y cosas así, aunque no estamos seguros de a qué niños se refería. A partir de aquí se puede decir que empieza el mito y es porque desaparecen esos niños. No sabemos si son trasladados al norte, si son exiliados, si son asesinados, no tenemos ni idea porque no hay pruebas de nada. Decir que fueron asesinados creo que es muy aventurado porque ni siquiera tenemos evidencia de que estuvieran muertos, al menos en ese momento. A partir de aquí empiezan a crecer rumores que cuentan que esos niños fueron asesinados y los rumores señalan primero a Ricardo. Él tenía toda la oportunidad, pero no tenía ningún motivo porque ya tenía la corona y al menos en ese momento esos niños no eran una amenaza. Otros voltearon a ver a Enrique Tudor, que era un pretendiente al trono y el rival de Ricardo. Enrique Tudor estaba peleando por la casa Lancaster y él tenía todos los motivos del mundo para desaparecer a esos niños, pero no tenía ninguna oportunidad, aparentemente porque no tenía acceso a la torre. Otros rumores contaban que los niños probablemente habían fallecido de una enfermedad y que todo el asunto se había mantenido de una forma muy hermética entre la familia. Esto se pensó porque pasa algo muy curioso, chicas, y es que Isabel Goodwill, la madre de los niños, no hace ningún tipo de acusación ni ningún tipo de declaración. Por el contrario, ella después permite que sus hijas salgan del santuario y vayan a la corte de Ricardo III. Las hijas se muestran cercanas a su tío, o sea que sí es un poco extraño cómo entender qué es lo que pasaba o qué era lo que se platicaban entre la familia para que hubiera esta coexistencia, pues teóricamente pacífica. Aunque las cosas parecieran terminarse aquí, pues les digo que apenas comienzan, porque como ustedes ya sabrán, Ricardo III es vencido en la batalla de Bosworth el 22 de agosto del año 1485 por Enrique Tudor. Una vez terminada la batalla, Enrique reclama la corona de Inglaterra por conquista, porque a pesar de que él desciende de una rama de los Lancaster, es una rama ilegítima que aunque fue legitimada por el Parlamento, su reclamo es muy débil, o sea, la conexión que él tiene con los reyes antepasados es muy débil. Él no está directamente conectado, es decir, no es hijo de reyes, no es sobrino, no es primo, no es hermano, no es nieto, o sea, realmente no tiene una conexión directa, más bien tiene un reclamo súper tenue, y para hacerlo más fuerte o para que nadie lo cuestionara, se casa con Isabel de York, que era la sobrina del rey Ricardo III, es decir, la hermana mayor de los príncipes perdidos. Pero antes de casarse con ella, Enrique VII tiene que hacerla legítima porque él no se puede casar con ella. Recordemos que Ricardo III había declarado inválido el matrimonio de Isabel Goodwill y Eduardo IV. Enrique VII lo que hace es que borra todo eso del precontrato y todas esas dudas y lo deja como si no fuera cierto y como si Isabel de York, su esposa, fuera legítima.
Pero al hacer esto, chicas, de forma indirecta, él está diciendo también que los príncipes perdidos de la torre son los legítimos herederos y ellos tienen un derecho a la corona mucho mayor que el de él. Y sobre todo hay que tener en cuenta que hasta ese momento no se tenía ni idea de lo que les había pasado, o sea, no había nada claro. Así que esto es interesante porque muy probablemente él sabía qué era lo que les había pasado a estos niños. Pero bueno, ahora vamos a lo bueno, y es que Perkin Warbeck es un chico que aparece en el año 1491 en Irlanda. En ese momento Enrique VII ya era un rey indiscutible y todo parecía que iba bien, pero cuando aparece Perkin Warbeck a la gente le llama mucho la atención porque este chico tiene un parecido increíble con la familia real extinta de los York, especialmente con el que un día había sido rey Eduardo IV, quien tenía fama porque había tenido muchos hijos ilegítimos, así que la gente le empieza a preguntar a Perkin Warbeck si tal vez él podría ser uno de esos hijos ilegítimos o si tal vez era hijo ilegítimo de Ricardo III. Perkin Warbeck responde que no, que él no era ningún hijo ilegítimo, sino que él era Ricardo, duque de York, es decir, el menor de los príncipes desaparecidos de la torre. En ese momento había todavía mucha incertidumbre, esto había quedado como una leyenda y por alguna extraña razón la gente le cree. No sabemos si fue muy convincente o qué pasó, pero la gente le cree y comienzan a apoyarlo, a aplaudirle, a decirle que él tiene derecho a la corona, que él es el verdadero rey. Y así su número de seguidores crece hasta que esto llega a oídos de Enrique VII. Enrique ya había afrontado muchos problemas, muchas rebeliones, no era un rey muy popular y de inmediato declara que Perkin Warbeck no es nada más que un impostor. Perkin Warbeck en respuesta se mueve hacia Borgoña, en donde reclamó por primera vez el trono de Inglaterra. En Borgoña estaba instalada Margarita de York. Ella era hermana del fallecido Eduardo IV y Ricardo III. Margarita era importante dentro de la corte de Borgoña, ella había sido duquesa, después fue la madrastra de la duquesa, con quien tenía una excelente relación, así que su posición era buena, y había albergado a yorquistas que habían escapado de Inglaterra. También había intentado mandar, o más bien ella había financiado rebeliones contra Enrique VII, a quien odiaba por obvias razones. Así es que cuando llega Perkin Warbeck, ella de inmediato lo acoge en su corte y le da un muy buen trato. Perkin Warbeck ahí cuenta la historia y explica que sí, que él es uno de los niños desaparecidos. Contó que cuando estaban en la torre, asesinos misteriosos llegaron a matarlos. Mataron a su hermanito, al rey Eduardo V, pero a él no, porque era muy joven y muy inocente. Los asesinos le perdonaron la vida y lo sacaron de Inglaterra. En esa historia Perkin Warbeck realmente no explica nada, o sea, no dice quién lo quería matar, cómo salió de Inglaterra, no da muchos detalles o si los da no se registran, esto es todo lo que sabemos. Margarita de York de inmediato le cree y promete su apoyo incondicional. Esto llega hasta oídos de los yorquistas que todavía estaban en Inglaterra. Impostor o no, Warbeck encendió su alegría y varios políticos y miembros importantes de la nobleza lo reconocieron como su legítimo rey y apoyaron su causa. En respuesta, el rey Enrique VII ordenó que el grupo de partidarios fuera reunido y sometido a juicio. Todos fueron debidamente arrestados, algunos ejecutados y otros multados. Así que esto redujo el apoyo en Inglaterra que tenía Perkin Warbeck. Pero en otros lugares, Perkin Warbeck fue muy bien recibido, como en Francia, donde el propio rey Carlos VIII lo recibió como un invitado de honor. No sabemos si le creía o no, pero él aseguró que sí creía en su historia. Pocos meses después, sin embargo, Enrique VII presionó a Carlos VIII para que lo expulsara de la corte, lo cual hizo, pero a cambio ganó un muy buen tratado con Inglaterra. A continuación, Enrique VII volteó a Borgoña y comenzó a presionarlos para que lo arrestaran o para que le quitaran el apoyo. Primero les ofreció un tratado y después les aplicó varios vetos comerciales. En ese momento el ducado de Borgoña estaba a cargo de Maximiliano I, quien sorpresivamente apoyó a Margarita de York y reconoció públicamente a Warbeck como Ricardo IV, el legítimo rey de Inglaterra, ignorando de esa manera cualquier presión de parte de Enrique VII. El 3 de julio del año 1495, financiado por Margarita de Borgoña, Perkin Warbeck llegó a Inglaterra. Ahí pretendió o intentó enfrentarse a las fuerzas de Enrique VII en una batalla en la cual no tuvo éxito, así que partió a Escocia.
Ahí fue muy bien recibido por el rey Jacobo IV de Escocia, quien definitivamente vio en Perkin Warbeck una buena arma en contra de Inglaterra. Recordemos que Escocia e Inglaterra estaban siempre peleándose. Él le consiguió una esposa a una de sus primas lejanas, Lady Catherine Gordon, de quien parece ser que Perkin Warbeck se enamoró profundamente. El matrimonio se celebró ese mismo año y poco tiempo después, en el año 1497, Perkin Warbeck, apoyado por Borgoña y Escocia, invadió Inglaterra. Esta invasión fue un fracaso porque Jacobo IV lo abandonó en el proceso cuando Enrique Tudor le ofreció un muy buen trato. En septiembre, Warbeck estaba totalmente abandonado, únicamente con el apoyo de Borgoña, pero antes de retirarse se dio cuenta que en Inglaterra tenía mucho apoyo de las personas comunes, quienes lo consideraban mejor opción que Enrique VII, que se había vuelto impopular por un tema de impuestos. Así que muchos ciudadanos ingleses comenzaron a unirse a sus fuerzas y de esta manera constituyó un ejército que tenía un buen número y que él consideró sí podía vencer a Tudor. Esto no pasó y al final Perkin Warbeck terminó huyendo del campo de batalla, buscando escapar hacia Borgoña, lo cual no pudo hacer porque fue arrestado y trasladado a la Torre de Londres. Él fue formalmente interrogado en octubre del año 1497, supuestamente bajo la supervisión del rey Enrique VII. Bajo coacción se obtuvo lo que fue su declaración, en donde él afirmaba que sí, que era un impostor, que él provenía de una familia flamenca de clase media, quienes lo habían llevado a Irlanda, donde aprendió inglés y donde comenzó todo este problema, porque según él, la gente fue la que lo obligó a mentir, diciéndole pues de los niños de la torre y de su parecido, así es que él se dejó convencer, o al menos eso es lo que dice su declaración. Aparentemente Enrique VII corroboró la declaración con los lugares de los nombres, las personas que habían sido su familia, la gente a la que había conocido y toda la información que pudo con registros. Superando ese tema o dejando ya con la declaración clara que él era un impostor, Enrique VII lo invitó a la corte pero como prisionero. Bueno, un prisionero incómodo porque no estaba encadenado ni nada, pero no tenía libertad. Su esposa también fue incluida en la corte, ella se unió a la casa de la reina. Y se dice que Enrique VII habría pagado algunas deudas, le habría comprado ropa y la habría tratado bastante bien. Todo iba bien hasta que después de 18 meses en la corte, Perkin Warbeck intentó escapar. Fue entonces que Enrique VII se vio obligado a trasladarlo a la prisión de la Torre. Ahí comenzó a compartir prisión con Edward Plantagenet. Edward Plantagenet tiene una historia muy triste. Él quedó huérfano siendo un niño junto a su hermana Margarita Poole. Ellos eran hijos de Jorge Duque de Clarence y de su esposa Isabel Neville. Jorge muere ejecutado por traición muchos años atrás, dejando a sus hijos huérfanos porque su esposa ya había fallecido. Esto pasa durante el reinado de Eduardo IV y en ese momento Edward Plantagenet, a pesar de ser un niño, se convierte en el heredero de una gran fortuna, así es que el rey le entrega su custodia legalmente a uno de sus hijastros, Thomas Grey, únicamente para poder enriquecer a Thomas Grey con la herencia de Edward Plantagenet, quien era un niño, y en ese momento Thomas Grey no es como que lo lleva a su casa, a que lo eduque ni mucho menos, sino que lo encierra. No está muy claro si lo encierra en la Torre de Londres o si lo encierra en algún palacio, pero todo indica que este niño no fue bien cuidado y que incluso pudo haber sido maltratado porque él tiene un comportamiento como temeroso, no conoce las palabras o no las puede pronunciar bien, no distingue un animal de otro, tiene algún tipo de retraso que no sabemos si nació con él o si lo desarrolló por estos años de encierro. Pero cuando su tío Ricardo III se hace rey de Inglaterra, por petición de su esposa Ana Neville, él toma el cuidado, no legal, sino únicamente el cuidado de Edward Plantagenet y se lo entrega a ella, quien comienza a cuidarlo y de hecho lo nombra caballero. Pero cuando muere Ricardo III, pues obviamente Enrique Tudor lo ve como una amenaza porque él es un heredero York, él tiene un derecho a la corona que puede ser importante y que puede ser usado, así es que nuevamente lo arresta en la Torre de Londres y a partir de ahí realmente Edward Plantagenet no hace nada, o sea, no toma ninguna acción en contra de Tudor, él no estaba bien, o sea, no era un hombre fuerte y que pudiera ser una amenaza, pero había yorquistas que utilizaban su nombre para hacer rebeliones contra Enrique Tudor, por eso es que este chico era una amenaza.
Y bueno, una vez que estos dos personajes se encuentran en la Torre de Londres, resulta que supuestamente intentaron escapar y pues terminaron siendo ejecutados en noviembre del año 1499. De esta manera se termina el peligro porque estos que podían haber sido pretendientes a la corona pues son eliminados y así Enrique VII se quita de alguna forma esta amenaza, aunque la justifica porque intentaron escapar del arresto en el que los tenía. No sabemos exactamente si esto es real o no. Hay unas teorías que cuentan que sí se quisieron escapar, pero porque algunos miembros de la corte los convencieron y les prometieron ayuda. Estos miembros los había mandado el propio Enrique VII para poder tener un pretexto y poderlos ejecutar. Digo, no lo sabemos, pero sí es muy conveniente. Y así es como termina la historia de Perkin Warbeck. Él termina siendo ejecutado. Y queda como un gran misterio, chicas, porque más allá de esta confesión bajo coacción, nadie nos explica por qué se parece tanto a Eduardo IV y cómo es que de la nada la gente lo empieza a aplaudir y le empieza a decir que sí, que es el rey y cómo consigue tanto apoyo. O sea, sí es muy raro, como que a mí no me hace sentido. Yo creo que hay algo detrás que todavía no descubrimos y nunca sabremos probablemente. También algo muy chistoso, o más bien muy raro, es como Isabel de York, la esposa de Enrique VII, quien era la hermana mayor de estos niños, jamás se menciona, al menos no en los registros. Ella nunca es cuestionada, no hace una declaración, lo cual pudo haber ayudado mucho a su marido. De hecho, se le mantiene totalmente aparte y esto es muy raro, como les digo. Hay algunas versiones que dicen que es porque Enrique VII, que de verdad parece que la quiso, quería protegerla. Digo, sí, este debió ser un tema difícil, chicas, eran sus hermanitos, fue un momento duro, pero también hay otras versiones no tan bonitas que dicen que ni siquiera Enrique VII estaba seguro de que Perkin Warbeck no fuera uno de los príncipes de la torre, así es que no quería que ella lo confirmara. Este era un tema muy difícil, así es que realmente no entendemos por qué es que ella no se involucra o por qué no la involucran. Pero al final la realidad es que este va a ser un misterio siempre hasta que no sepamos qué les pasó a los niños de la torre, porque no sabemos si realmente fueron asesinados, si de verdad los exiliaron o qué pasó. Actualmente hay 4 cuerpos que podrían ser de esos niños, pero mientras la Casa Real Británica no permite estudiarlos, que no lo va a hacer, pues eso no va a pasar, así es que va a quedar como un enorme interrogante siempre en la vida. Yo no me explico cómo él como pretendiente pudo mantener un engaño tanto tiempo y cómo pudo convencer a tanta gente. Me parece algo súper loco y sinceramente yo creo que sí hay algo ahí, chicas. Yo sí creo que él era un hijo ilegítimo de Eduardo IV o él sabía algo de los príncipes que no sabían otras personas. También hay que decirlo, muchos de los que lo apoyaron, por ejemplo el rey de Escocia y el de Francia, pues lo estaban usando y al final obtuvieron muy buenos tratados. Margarita quería una venganza, ella estaba loca por vengarse de Tudor porque ella había sido muy unida a Ricardo, había sido como su figura materna, entonces sí se quería vengar y probablemente lo usó, pero no sé, les digo, todo es muy raro. Y sobre todo es muy triste que haya terminado así, más allá de que fuera impostor o no, como también lo fue Edward Plantagenet, que es una historia que a mí sí me da mucha tristeza, chicas, pero bueno, este tema lo vemos en La Princesa Blanca, en donde lo dramatizan muchísimo y nos dan por hecho que Perkin Warbeck sí era uno de los príncipes, y así digo, esto todo en onda de serie y tomando en cuenta que esa serie es totalmente ficticia, pero me cayó muy gorda Isabel de York en esa serie, sobre todo en esa parte, me había caído muy bien y ahí me cayó muy mal. Pero bueno, chicas, eso es todo de mi parte. Yo espero que les haya gustado el video y muchas gracias.